El Camino de Santiago, peregrinar. Una de las acepciones de peregrino en la RAE es extraño, especial, raro, pocas veces visto. Pero en realidad cada año recogen su Compostela, es decir, llegan a Santiago después de caminar al menos 100 kilómetros más de 500.000 personas. Así que raro, extraño, tampoco parece. En serio, Rizos, para ti, ¿cómo empezó todo? Pues no lo tengo claro, pero siempre desde hace muchos años quería hacer el camino y por circunstancias físicas o familiares que te lías con niños pequeños, nunca ves el momento, pero lo vas diciendo, quiero hacer el camino, quiero hacer muy cansina. Y de pronto pues llega un momento en que lo propones y la persona con la que estás también quiere. Y empiezas a entrenar y a prepararte y a pensar que lo vas a hacer. Luego cuando se acercan los días, que ves que en 3 días estás en el camino, piensas, pero ¿y esta locura por qué la habré hecho? Ahora que lo pienso, yo tampoco sé muy bien por qué quería sumarme a la aventura. Viajar es vivir, dice la sintonía del Estrellero. A lo mejor fue por eso. Puede que no supiera que quería estar en el Camino de Santiago, pero tenía claro que viajar es vivir. Y vivir el camino te cambia la vida, me había dicho Fran Contreras. A él se la cambió. Era una frase tentadora, así que me puse manos a la obra. ¿Por qué no? ¡Go! Siguiendo las flechas amarillas. O sea, Rizos, que tú tampoco sabías por qué querías ir, pero el viaje ha sido una experiencia inolvidable. Es que no se puede explicar lo que uno siente, porque te piensas que es ejercicio, que vas a caminar, pero no. Estás rodeado de un ambiente, conoces gente nueva, gente que te cuenta sus experiencias, porque está aquí, que te vas cruzando en cada etapa al final y que te preocupas por ellos, además, o ellos por ti, de hombre, has llegado, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? No sé, es algo fantástico que jamás... Ahora, eso sí, que es una paliza, que nadie se piense que es un paseíto, que nos engañan, que son más kilómetros de los que dicen y que se sufre. El Camino de Santiago, ese camino que recorrió por primera vez el rey asturiano Alfonso II el Casto en el siglo IX desde Oviedo, en lo que ahora llamamos el Camino Primitivo. Luego vendrían muchos peregrinos desde Europa, cruzando los Pirineos, por Roncesvalles, por Jaca, todos con un pellizco de emoción en la garganta. Ahora lo entiendo, sí, ha sido emocionante. La primera incursión del Estrellero y las Rizos en el camino han sido 5 etapas en Navarra, más de 150 kilómetros, de Roncesvalles a Los Arcos. Desde la bendición del peregrino en el santuario de Santa María de Roncesvalles, un hospital, un santuario fundado en 1127, exclusivamente pensando en los peregrinos. 9 siglos, mucha historia detrás, millones de peregrinos la han recibido como hoy vosotros. Todas las tardes después de la misa de 8. Oh Dios, que sacaste a tu siervo Abraham de la ciudad de Ur de los Caldeos, guardándolo en todas sus peregrinaciones, y fuiste el guía del pueblo hebreo a través del desierto. Te pedimos te dignes guardar a estos hijos tuyos que por amor a tu nombre peregrinan a la tumba del apóstol Santiago en Compostela. Sé para ellos compañero en la marcha, guía en las encrucijadas, aliento en el cansancio, defensa en los peligros, hospitalidad en el camino, sombra en el calor, abrigo en el frío, luz en la oscuridad, consuelo en los desalientos, firmeza en los propósitos, para que por tu guía lleguen incólumes al término de su viaje y enriquecidos de gracias y virtudes, vuelvan ilesos a sus casas, llenos de saludable y perenne alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A esta bendición asistimos todos los que vamos a empezar a caminar al día siguiente por la mañana, gentes de todo el mundo. Habéis venido desde Alemania, desde Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Corea. De todo el mundo, literalmente. Croacia, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Polonia. Así podríamos seguir unos minutos más, bastantes minutos más. La mayoría de estos peregrinos pasarán la primera noche en el camino en el albergue de Roncesvalles.
y a la mayoría de ellos los recibirá Marisol Goicoa. Pues yo soy Marisol Goicoa y soy la encargada del albergue. Marisol Goicoa lleva aquí desde 1999, cuando el actual albergue ni siquiera existía. Había terminado de estudiar auxiliar administrativo. Tenía 20 años. Supo que buscaban a alguien que trabajara un verano con los peregrinos. Allí estaba ella. Marisol, eso sí, siguió más allá del verano, hasta los puentes de diciembre, y luego en febrero del año siguiente la volvieron a llamar. No sabía mucho del Camino de Santiago, salvo que lo había hecho su padre en bicicleta. Solo veía a los peregrinos pasar cerca de su casa en Burguete, un pueblo muy cercano, a 2 o 3 kilómetros de Roncesvalles. Dice Marisol que ha aprendido mucho estos 27 años. Primero, a perder la vergüenza. Yo soy, aunque no lo parezca, soy una persona muy, muy, muy vergonzosa. O sea, yo ahora veo una persona que entra por la puerta y digo, "Uy, y al final, pues, como dicen los abuelos, la bearra, o sea, la necesidad es lo que te hace seguir. Y bueno, pues al final te vas abriendo, no sé, y te gusta, luego les escuchas mucho, te cuentan muchas cosas, conoces gente de todas partes del mundo, o sea, de todos los países del mundo han pasado por mis manos. Ahora su pasión es esta, el camino, ayudar a los peregrinos. A algunos les ha rescatado en la etapa de San Juan del Pie del Puerto. Se te mete un gusanillo, me dice. Ha sufrido, ha tirado para adelante, ha conocido muchas vidas. Apareció un peregrino aquí en medio de la plaza y estaba como mirando a la nada, o sea, como desubicado y tal. Y bueno, pues lo metimos para adentro, estuve hablando con él y era un chico que yo ya le veía que algo tenía en la mirada, que algo no iba bien, era un chaval que sería de mi edad más o menos. Al rato me di cuenta que repetía todo el rato lo mismo y digo, este chico no está bien, o sea, algo le pasa". Bueno, en eso llegó uno de los ángeles del camino, que es Chechu Lumbreras, que es un policía nacional que ha estado hasta hace poco trabajando en Valcarlos, en la comisaría de Valcarlos, que es frontera. Le llamé, le dije, me pasa esto, y me dice, nada, tranquila que estoy llegando y tal. Vale. Entonces ya estuvimos hablando con él y algo no nos gusta. Entonces ya le cogemos el pasaporte, era un chico irlandés. Cogemos el pasaporte, vía embajada, contactamos con la familia y tal, y al final hablamos con un hermano suyo y nos contó que su hermano tenía principios de Alzheimer. Entonces que tenía momentos en el día que estaba desubicado. Es que llevaban unos días que no sabían nada de él, él había perdido el teléfono. Entonces nos contó que el último contacto que tuvieron con él fue en Burdeos y que ya no sabían nada de él. Bueno, pues en Burdeos no sabemos si pasó o no pasó. Él nos contó que le habían robado todo, que se había quedado con el pasaporte y poco más, y un poco de dinero, y que sabía que iba a hacer el Camino de Santiago, pero no sabía cómo. Entonces, bueno, apareció aquí. Entonces su hermano me dijo, bueno, pues por favor, quedaros con él 2 días, lo que me cuesta a mí ir de Irlanda hasta allí, voy a buscarlo y me lo llevo para casa. Coincidió que esos 2 días eran mis días de fiesta, pero vine, porque dije, yo no lo puedo dejar aquí solo. A ver, estaban los hospitaleros, sabían lo que le pasaba, pero... Entonces, bueno, pues me comprometí a estar aquí con él. Bueno, pues y cuando vino el hermano, bueno, pues aquello fue un show. O sea, un show, pero para bien. O sea, bueno, nos daba las gracias llorando todos. O sea, fue una cosa que yo pensé, dije, bueno, si a mí me pasase lo mismo, me gustaría que me echases una mano. Entonces yo siempre pienso en eso. Ayudar a los demás. En el camino hay muchas personas que dedican su tiempo a colaborar, a echar una mano. Los hospitaleros, por ejemplo, son antiguos peregrinos que dedican parte de las vacaciones a esta misión. En Roncesvalles son todos holandeses. Así nos lo cuenta Hans en la puerta del albergue. Hace 25 años, la Asociación de Santiago y a los Países Bajos ha adoptado este albergue. Y después, todos los hospitaleros vienen de Holanda. Y como yo, también mi colega, hecho una o 2 o 3 o 4 caminos y se realizan, que es porque hay mucha gente que te ayudan al camino, que es importante de hacer algo de volver. Eso es. Entonces, por eso que la asociación pregunta por voluntarios que pagan su viaje su mismo y después están aquí por 2 semanas.
Con Hans y con Marisol de anfitriones llega el momento de empezar la primera etapa navarra, de Roncesvalles a Zubiri. Muchos de los peregrinos han comenzado el camino en realidad un día antes, en San Juan del Pied-de-Puerto, en Francia, en una etapa durísima que a muchos les exige más de 10 horas. Tampoco es fácil la que nos lleva a Zubiri por las montañas del Pirineo. Son 21,4 kilómetros según las guías, alguno más en realidad, según el móvil. Un rompepiernas. En Burguete, cerca de la salida, está el hostal donde Hemingway pasaba muchas temporadas de su vida. Era periodista y en el año 23 vino la primera vez. Y una vez que estuvo con los amigos en Pamplona, vino también a Burguete el mismo año. Pero desde entonces hasta la guerra, pues casi todos los años, menos uno creo que falló. Y estuvo viniendo 14, 15 años. Y venía siempre antes o después de San Fermín. Era porque le gustaba, pues eso, la naturaleza, le gustaba la pesca y le gustaba estar por aquí. Y el primer libro lo escribió después de estar en esta casa ahí en Pamplona, en el año 25. Un capítulo entero es de esta casa y de Burguete. Iñaki, el propietario del hostal, se refiere a Fiesta. Ahora, este hostal, el de Hemingway, está a punto de cerrar si nadie lo remedia. El problema es un problema, bueno, en Burguete es en todo el pueblo, porque en los demás establecimientos ocurre lo mismo. Pues la hostelería y el comercio en general pues no tiene seguimiento de nadie, ni de familia, ni de vecinos, ni de gente de la zona, vamos. Y es una zona que, bueno, la inversión, digamos, está un poco difícil, digamos. Como no cambia la cosa, este año ya el último, por eso. La parte más difícil de la primera etapa es la subida al Alto del Erro. Un día de calor, ahí te sientas exhausto, bajo una sombra que encuentras en el camino. Y lo mismo hace Paola, italiana, que acaba de dejar su trabajo y quiere llegar a Finisterre para pensar en su nueva vida. Estoy haciendo el camino sola, era una idea que tenía desde hace muchos años. Ahora tengo mucho tiempo libre y quiero llegar hasta Santiago para encontrar de nuevo a mí misma. Es un camino para trabajar en mí misma, desconectar del mundo al que estoy acostumbrada y encontrarme de nuevo a mí misma aquí, caminando con los demás. Paola es una de las peregrinas que empezó en San Juan del Pied-del-Puerto. Lleva 2 etapas difíciles, muy difíciles. Difíciles, pero al final estaba feliz. Aunque el camino no ha sido fácil, no ha sido fácil. Pero cuando llegué al albergue, no sé, estaba feliz. En el Alto del Erro, una sorpresa. Allí está Fermín, que en la temporada de calor y demás peregrinos, de abril a octubre, instala una food truck con bebidas frías y fruta. Desde 7 kilómetros atrás no habíamos tenido otra oportunidad de recargar pilas, de descansar unos minutos a gusto. Y aún falta el descenso hasta Zubiri por un camino pedregoso. Estamos en el Alto de Erro. Este es un food truck que está aquí en el Alto porque en 7 kilómetros atrás no hay ninguna fuente y 3 kilómetros hacia adelante tampoco. Entonces son 10 kilómetros de una etapa de 22 que no hay ningún tipo de asistencia. Aquí viene la gente con el termostato ya, que si sería un coche estaría saliendo vapor. Y quiere algo muy frío, muy frío, muy frío, como si eso le fuera a salvar la vida. Y al contrario, yo es más, los días que hace así mucho calor intento no tener el agua muy fría. Porque a más de uno le ha dado aquí una lipotemia de beber frío y de repente empezar aquí con convulsiones y mal. Entonces les advierto, no es bueno, no, dame, que no es bueno, pero pues acabas ahí, pareces el borde de la película cuando en realidad lo estás haciendo por su bien. Zubiri es un pueblo pegado al puente de la Rabia y al río Arga. Las aguas frías del río son una bendición para los gemelos agotados después de esta etapa de casi 7 horas de sube y baja por las montañas del Pirineo navarro. El puente es una construcción medieval, parece el lomo de un dromedario con una fuerte pendiente a ambos lados. Y allí, junto al agua, me encuentro con Gustavo, argentino, inconfundible, vestido con su camiseta de River Plate, parecida a la del Rayo Vallecano, y con el mate en la mano. Se acaba de retirar del trabajo, un beneficio, dice él, con 60 años, y enseguida cogió un avión para empezar este camino que formaba parte de sus sueños. Tenía algo pendiente, que era volver a encontrarme con mi vida más allá del trabajo, que le había dedicado mucho tiempo al trabajo. Me había alejado un poco de Dios, me había alejado un poquito de las cosas importantes de la vida
Y bueno, dije, bueno, este desafío a mi edad me moviliza, me sensibiliza y eso fue lo que me llevó a hacerlo. O sea, siempre estuve cerca del Camino de Santiago, nunca lo podía hacer por una disponibilidad de tiempo. He leído mucho la historia de la época de la Edad Media, me da mucha curiosidad cómo se había originado el Camino de Santiago. La historia napoleónica, la historia en general. Soy amante de la historia, me gusta mucho todo lo referente a la Edad Media, más todo lo místico que tiene la parte religiosa, que yo también estaba buscando reencontrarme con Dios. Me llevó a tomar esta decisión de venir a hacer este esfuerzo, que para mí es un desafío a mi edad poder hacer todo este recorrido, y la verdad que me ha llenado en estas 2 primeras etapas el corazón, la mente, el cuerpo. No duele tanto, no duele. Cuéntame, Rizos, Zubiri, ¿cómo vas? La primera etapa. 25 kilómetros después estamos en Zubiri, primera etapa superada. Y yo creo que lo hemos seguido porque ayer estuvimos en la misa de peregrinos, en Roncesvalles. De verdad que los rizos como escarpias de lo emotivo que fue. Y yo creo que el apóstol Santiago, Santa María, más luego todos los antiinflamatorios, han permitido a mi tobillo poder hacer esta etapa. Así que estoy feliz como una feliz. La segunda etapa nos lleva de Zubiri a Pamplona por la ribera del río Arga. Son 20,4 kilómetros según las guías y alguno más según el móvil, ya sabéis. El río caudaloso con muchas zonas de sombra y los puentes nos acompañan en la primera parte del recorrido. Nos detenemos un rato en la Rasoaña. Es un día tranquilo, llano, donde da tiempo de hablar hasta de pacharán con los lugareños. Esto se llama endrina y esto aquí le llamamos nosotros pacharán, porque con esto y con anís se hace el pacharán. Esto se echa anís 2-3 meses, revolverlo y sale el pacharán. También da tiempo a poner un sello especial con lacre en Arre, poco antes de Villava, el pueblo de Miquel Indurain. Me llamo Leire Andreu, estamos en Arre ahora mismo, acabamos de cruzar el puente y tengo un puestecito de sellos de lacre para los peregrinos, en el cual también en la mesa tengo piedras pintadas por mí y es todo a donativo. 23 kilómetros después, 3 de la tarde. Por fin hemos llegado a Pamplona. Ha habido alguna pájara, no me ha parecido una etapa tan fácil, pero bueno, a Pamplona hemos de ir con una bota y un calcetín, y una mochila, y unas gafas, y de todo. Así que, feliz. Segunda etapa superada. Suena el despertador a las 5 de la mañana. Dicen que la tercera etapa es dura, de Pamplona a Puente la Reina, con el Alto del Perdón en medio, el temible Alto del Perdón. Es un repecho que con el calor se puede hacer interminable, nos dice todo el mundo. Luego comprobaremos que tampoco era para tanto. En la ruta encontramos a una holandesa que lleva más de un mes en el camino. Salió de Moissac, en Francia, a más de 300 kilómetros de San Juan del Pie de Puerto. Hace medias etapas de unos 12 kilómetros porque después de pasar los Pirineos le duele la rodilla y aún le quedan semanas para llegar a Santiago. Bueno, me llamo Wilhelmina y soy de Holanda y llevo un mes desde Moissac de Francia. Porque, bueno, cambios de vida, decisiones, pero también cuando estudiante hice un estudio sobre el camino. Y cuando llegó el camino a ser popular, encontré muchos libros y me quedé como obsesión y decidí, tengo que irte porque si no vas a regretar. Sí, por eso. Te deseamos lo mejor, Wilhelmina, buen camino. Buen viaje, goede reis. En el Alto del Perdón está el Monumento al Peregrino. Es un lugar que ya se está convirtiendo en mítico, un conjunto escultórico creado por Vicente Galvete en 1996.
En una de las figuras leemos: donde se cruza el camino del viento con el de las estrellas. Ahí estamos. Es un lugar para descansar de la subida y para conocer un poco más a otros compañeros de fatigas. Por ejemplo, a Lina, colombiana. Lina Sarmiento. Que vive en Aruba. Sí, en Aruba, esa pequeña isla del Caribe holandés. Originaria colombiana, pero arubiana. ¿Y cómo se le ha ocurrido venir tan lejos? No sé, lo tomo como un llamado, no sé. Esta es la hora que no sé ni por qué ni para qué. Cada día es muchas enseñanzas, demasiadas enseñanzas. Borrar paradigmas, aceptar que no se necesita nada para vivir bien. Aceptación, dormir con gente que no conoce, quitarse miedos. En la ruta también encontramos a José Manuel. Tiene 74 años, es malagueño, aunque ahora vive en Granada. Le vemos subir las empinadas cuestas con una agilidad que, sinceramente, provoca envidia. Siempre llega a la meta antes que nosotros. Nunca le vemos quejarse. José Manuel ha hecho más de 20 caminos. Cuando iba por 20 veces ya dejé de contar. Ahora está aquí como una promesa, una forma de enfrentar uno de esos reveses que te da la vida. Esta vez por motivos puramente religiosos, por problemas familiares de salud y estoy ofreciendo el camino. Estoy emocionado. Dice que a lo mejor es el último, pero lo cierto es que cuesta trabajo creerle. Es la segunda vez que lo hace solo. Es la segunda vez que lo hago solo. La primera vez el camino me escupió a los 3 días, porque fue escupirme con todas las enfermedades del mundo, por inexperiencia, y ya después siempre acompañado. Con mi mujer lo he hecho entero en 5 años, con amigos, en fin, pero este año por motivos, como lo he dicho antes, quiero hacerlo solo. Y me está encantando hacerlo solo, me está gustando mucho. Es más interior, para ti es más interior, te distraes menos con la gente. En Puente la Reina se unen el camino francés por Aragón y por Navarra. Quien venga por Aragón se encontrará con el monasterio de Santa María de Eunate, una belleza. Quien, como nosotros, ha empezado en Roncesvalles tendrá que hacer un desvío de 2,6 kilómetros para visitarlo. Un esfuerzo más. La Rizos está hoy agotada. Casi le cuesta llegar a Puente la Reina, pero la amenaza se queda en el casi. 27 kilómetros y medio. La neurona que me quedaba se ha derretido. Un calor que, como no tengo neurona, os voy a hacer spoiler. Etapa terminada. Ahora mismo estamos ya en Puente la Reina. Sí, estamos en Puente la Reina y en el WhatsApp Rizos un mensaje de Fran para cuando recuperemos fuerzas esta tarde. ¿Cómo ha ido la etapa de hoy? El Alto del Perdón, la bajada con las piedras. Estáis en Puente la Reina. Vale, poner el sello en la oficina de turismo y poner el sello en la iglesia del Crucifijo. El Cristo de la Pata de Oca, es uno de los cristos más legendarios, vinculado a los templarios. Y en la iglesia de Santiago, en la de en medio, ir a la bendición del peregrino, que está súper chula y la hace el padre José. El puente que da nombre a Puente la Reina es románico, del siglo XI. Este puente se hizo entonces precisamente para que los peregrinos pudieran cruzar el río Arga a camino de Estella y de Santiago, todavía muy lejos de aquí. Nosotros lo cruzamos antes de que amanezca. El día promete una vez más sol, mucho sol, calor y una etapa de unos 22 kilómetros que seguramente será alguno más cuando la terminemos. Hoy pasamos por Mañeru y por Cirauqui, son 2 pueblos preciosos del interior de Navarra. En el primero le hago una foto a la placa de una calle, calle Esperanza. El estrellero vive cerca del Metro Esperanza, en Madrid, lo que me parece una bonita coincidencia. En una de esas calles me encuentro con Reyes, que viene de Puerto Rico. Hola, vengo de Sidra, Puerto Rico, y nada, aquí haciendo el camino, ¿verdad? Inspirado por la película The Way, ¿vale? El camino de Martin Sheen. The Way, ¿la habéis visto? Seguramente le hubiera hecho falta un editor español para evitar algunos tópicos, algunas inexactitudes, pero de alguna manera nos traslada de verdad al camino. Creo que pronto habrá una segunda parte. La búsqueda de respuestas llevará a un hombre a descubrir la diferencia entre la vida que escogemos y la vida que vivimos. Voy a hacer el Camino de Santiago. Tendrá suerte si lo hace en 2 meses. Saldremos mañana.
La etapa también pasa por Lorca y por Villatuerta. En este último pueblo está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Allí conocemos a Aurora, voluntaria. Aurora, como ocurre en otros muchos pueblos, como ocurre con otros muchos voluntarios, se ocupa de que la iglesia esté abierta para los peregrinos, para quien quiera saber de su historia. Esta iglesia se llama la Iglesia de la Asunción. Celebramos su fiesta el 15 de agosto y la iglesia es de finales del siglo XV, estilo gótico, y el retablo es barroco, siglos XVI-XVII. 25 kilómetros después estamos en Estella. Cuarta etapa, Navarra, del Camino de Santiago. Un calor. Bueno, que no podemos más, que nos vamos a tomar 1, 2, 3 o las cervezas que hagan falta. Estamos en Estella, Fran. ¿Algo que contarnos? Mirar los horarios de San Pedro de la Rúa para ver la iglesia y el claustro. En el claustro está el obispo para atrás, marcado por la leyenda, y la columna torcida. Y en la iglesia, en San Pedro de la Rúa, tenéis la obra de una serpiente, es el último cantero. Quitaron un montón de símbolos masónicos, pero hay una columna con 3 serpientes, que es un espectáculo. Y luego, enfrente de San Pedro de la Rúa, tenéis el Palacio Gótico, que es el único palacio gótico civil que hay en Navarra, y en los capiteles están vicios y pecados ahí representados. Estamos en la última etapa del recorrido navarro del Camino, desde Estella a Los Arcos, 21,3 kilómetros. Pasamos por el monasterio de Irache y por Montejurra, escenario de batallas carlistas. Se acerca el final de nuestra escapada de 5 días que hemos compartido con Paola, con José Manuel, con Lina y los demás. Y con Cristian. Quiero presentaros ahora a Cristian. Yo me llamo Cristian y soy de Marbella, de Málaga. Y esta vez el tercer camino que hago. Para emprender el tercer camino, Cristian ha dejado su trabajo. Tal cual, ha dejado su trabajo. Sí, hombre, sí. Porque me fui a pedir las vacaciones y le dije, mira, necesito 40 días. Porque el camino son 33, después yo quiero ir a Finisterre, no quiero ir en autobús como la última vez. Y necesito 37, un par de días más para mí para descansar, quiero 40 días. Y me dijeron, no es posible. Así que dejamos el trabajo y no pasa nada, ya aparecerán otras cosas por ahí, que el camino al final viene a cambiarte la vida y te la cambia, aunque tú no quieras. Sí, porque a Cristian el camino también le cambió la vida. Y lo recuerda con la emoción a flor de piel, en los ojos, en la voz. Pues a mí la verdad es que cada vez que vengo a cambiarla. No tiene otro propósito. La primera vez que vine no sabía bien qué es lo que quería hacer y bueno, lo primero fue llevarme mucho mejor con mi madre, que para mí es lo mejor del mundo, aunque ella tiene sus cosas, está enferma y eso. Perdona. No, pero eso, que juntarme con mi madre y hacer las cosas más bonitas del mundo. Me cuesta hasta decírtelo, pero es verdad. Y es una persona con la que siempre me he llevado mucho cante y a día de hoy pues es lo más importante que tengo y me llevo súper bien. Esta vez Cristian ha vuelto al camino también con la intención de dar un volantazo a su vida. A él no le gusta la ciudad, le abruma, le agobia. Ha dejado el trabajo, como os contaba hace unos momentos, y en estos 30 y tantos días de ida hacia Santiago y de vuelta tratará de reenfocar sus prioridades. Y ahora mismo, pues justamente en este camino, realmente he venido a intentar cambiar mi vida por trabajar o hacer algo dedicado a estar en el campo, estar en libertad y estar viajando, haciendo lo que quiera, así como te estaba explicando, justo lo que estaba haciendo. Las Rizos también empieza a emocionarse. Estamos a 9 kilómetros de nuestra meta, a 9 kilómetros de Los Arcos. Bueno, pues estoy emocionada porque es que me emociono de verdad, ¿eh? No pensé que lo fuera a conseguir, así que súper contenta. Los Arcos, 150 kilómetros después de empezar en Roncesvalles. 24 kilómetros después hemos terminado la etapa de Los Arcos y finalizado nuestra gran aventura. Me emociono. 5 días, más de 150 kilómetros y... pues dar las gracias, sobre todo a Alonso, que ya tenía ganas del cielo para aguantarme, pero ahora encima pues ha estado aquí a mi lado y se ha portado como un jabato porque lo ha hecho todo, las reservas de hoteles, demás,
pues mimarme. Se lo dedico a mis hijos y a la mía mamá. Y quiero dar las gracias a mi hermano Roberto, a mi amiga Blanca, por sus WhatsApps diarios, a todos los amigos que nos habéis estado dando fuerzas, corazoncitos, mensajitos, para que lograrlo. A Fran Contreras por sus consejos y su guía mágica. Y espero que volvamos, porque ha sido fantástico, muy duro y muy maravilloso. Esta ha sido la historia de nuestros 5 días en el camino, en las etapas navarras del Camino de Santiago, el lugar donde cambian muchas vidas. Pronto más historias, más lugares, más argumentos para recordar ese estribillo de nuestra sintonía. Viajar es vivir. Este es el estrellero, aquí hablamos de lugares, de pueblos, de calles, de montañas y bosques. El estrellero busca, el estrellero cuenta, abre el correo, sueña y planea. Recorreremos España, los pueblos pequeños, los